Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, una nueva videoclase o mini videoclase de Ciencia Política del CBC, Cátedra Valmedina. Bueno, antes que nada quiero aclarar un par de cuestiones ligadas a todos estos sucesos que tuvimos estos primeros días de la semana. Tuvimos un inconveniente con nuestro mail y eso suscitó que se produzcan estas, podemos decir, desinteligencias, divergencias en cuanto a quienes se entregaron y quienes no. Yo aclaro que en parte es responsabilidad nuestra, pero también de cara al futuro, nosotros estamos revisando de qué manera podemos hacer el segundo parcial para que no vuelva a repetirse estas cuestiones. Ustedes también traten de, primero, enviar los mails, ¿sí?, con nombre, apellido, al menos en el título, al menos cuando digo en el título, hablo en el título del mail. Traten de entregar con el mismo mail que vienen entregándonos las guías. Y en el cuerpo también del parcial pongan su nombre. Es decir, pongan su nombre en todos lados. Porque también nosotros se nos produjo cierto traspapeleo por estas cuestiones. De todas maneras, como decíamos, es una responsabilidad nuestra, nos hacemos cargo de como decíamos, este traspapeleo tecnológico, para decirlo con todas las palabras, de nuestro mail. Como le decía, igualmente estamos pensando con Lucía en ajustar esta cuestión y ver la posibilidad de hacerlo por otros canales. No descartamos hacerlo vía Classroom, ¿sí? Pero de la forma que lo hagamos, lógicamente le vamos a avisar con mucho tiempo, o por lo menos una semana antes, y vamos a ser bien enfáticos en cómo hacerlo para que no se vuelvan a repetir estos errores. Bueno, de todas maneras yo creo que ya todos y todas tienen sus notas. Yo me quiero referir al parcial y decir dos palabritas nomás, ya no la cuestión no formal, sino ahora sí, la cuestión de contenido. Los casos de que tuvieron insuficiente, bueno, en primer lugar decirles que tienen un recuperatorio, ¿no? Que la pueden recuperar. Ustedes van a ver el cronograma, que hay una fecha específica para el recuperatorio de los parciales. Obviamente pueden recuperar uno de los dos parciales, no pueden dar los dos parciales mal, ¿sí? Uno de los dos y lo recuperan todos y todas el mismo día. O sea, hay otra alternativa. Para que el error, para decirlo de alguna manera, no se repita y no vuelvan, ¿sí?, a hacer el parcial mal, en primer lugar le decimos, primero, lo vuelvo a repetir, esto es general, no es particular. No hablo de nadie en particular. No hablamos para nada de ningún caso. Pero sí observamos que en los casos donde tuvieron insuficiente, hubo, en nuestro concepto, un abuso, ¿sí?, primero de la copia. Copia de otros sitios de internet, o tal vez inclusive copia muy directa de los textos. Cuando el parcial no es copia textual, sino que lo que nosotros estamos preguntando es, ¿sí?, la interrelación del pensamiento político entre, en el caso de autores pensadores, en el caso de procesos, ¿sí?, ¿sí?, me refiero, en el caso de autores, ¿qué opinan ¿se acuerdan qué opinan Marx y Weber de una frase de Lenin? Pensadores. ¿Qué opina Locke y Rousseau de una frase de Hobbes? Pensadores. ¿Y qué opinión tiene un defensor del Estado de bienestar keynesiano y bienestar y un Estado global neoliberal de una frase de la ex vicepresidenta argentina? Es decir, en todos los casos se trata o de pensadores o de procesos. Entonces, repito, lo primero, eviten las copias, ¿sí? Hoy en día, chicos, chicas, es muy fácil detectar si se copian o no se copian. Ustedes tienen un nivel, podemos decir, de conocimiento no tan acabado, no tan impresionante, de hecho están en el CBC, como para utilizar muchas veces palabras muy grandilocuentes, muy académicas, que no está en la lógica de un alumno o una alumna de CBC, y eso genera cierta sospecha, es decir, bueno, o es un avanzado o una avanzada o se terminó copiando, ¿sí? Esa es una alternativa. Y segundo, traten de responder, que esto en la mayoría de los casos pasó, la pregunta. Si le hacemos una pregunta, la idea no es que nos digan qué opinan los autores sin responderla, porque si no queda
incompleta, insuficiente. Entonces, para la próxima, los que tuvieron insuficiente, pero también los que no tuvieron insuficiente, tuvieron suficiente, pero no crean que todos los que tuvieron suficiente lo hicieron de una manera notable. Hubo casos muy buenos, hubo casos más o menos, y hubo casos que aprobaron raspando. Por eso esto es para todos. Y esto que les digo es, intenten no copiar, intenten escribir con sus palabras y fundamentalmente responder la pregunta que se les hace. Si ustedes no responden la pregunta, no aprueban el parcial. Si ustedes se copian de otro lado, tampoco aprueban el parcial. Nosotros preferimos que, miren lo que les decimos, lo hagan por ahí, no de la mejor manera la respuesta, pero sí el intento por responderla, que hacerla perfecto copiándose. En el primer caso tiene más posibilidades de aprobar que en el segundo. Así que bueno, tomen en cuenta estas cuestiones. Y los que tienen insuficiente en este parcial, no se hagan problema. Tomen estas cuestiones que le estamos diciendo para mejorarlo y para hacerlo mejor. Primero, valga la redundancia, el segundo parcial, y después para recuperar el que hicieron mal en el primero. Siempre hay posibilidades. Y acuérdense que siempre también tenemos abierto el Classroom para cualquier pregunta, consulta, duda. Están los mails también, ¿no? Que es donde ustedes utilicen. Nosotros obviamente alentamos que utilicen como canal de dudas y consultas e inquietudes. Y como siempre nos llegan, esta vez llegaron muy poquitas, pero siempre hay preguntas, porque a veces las guías de investigación generan ciertas dudas, ciertas inquietudes, ciertas cuestiones que uno dice, pero ¿para dónde apunto? Apunto por acá, apunto por allá. Nosotros ponemos a su disposición, primero, ¿sí?, la respuesta inmediata en los mails o en el Classroom, y fundamentalmente estos dos, digamos, elementos que son esta videoclase y el aporte que hace Lucía en los PDF, como yo suelo llamar, los PowerPoint. Obviamente, esto de alguna manera no agota la totalidad de las consultas y dudas que uno puede resolver en una clase presencial, pero de alguna forma intenta compensar la ausencia de la presencia con estas herramientas virtuales que nos proveen las nuevas tecnologías, ¿no? Esto que hablamos del estado en la era global. Bueno, el estado en la era global, las nuevas tecnologías, todo lo que aprendimos como característica de ese tipo de estado, lo estamos aplicando a la virtualización de estas clases. ¿Bien? Bueno, vamos al capítulo 4. El régimen político democrático. El régimen político democrático. Bueno, a ver, repasemos. ¿Qué estuvimos viendo hasta ahora? Primero trabajamos la ciencia política, después trabajamos los pensadores, luego fuimos al Estado, los tipos de Estado, más tarde pasamos por la representación y ahora estamos en el régimen político democrático. La próxima clase vamos hacia el sistema electoral o los sistemas electorales y culminaremos con los partidos políticos. Recuerden que en la clase pasada yo les comenté que la democracia moderna, los gobiernos representativos modernos, o como le llamamos, las democracias representativas, para diferenciarlas de las antiguas, las democracias, ¿sí?, griega, la democracia ateniense, con su asamblea y su sorteo. Las democracias representativas se distinguen por tres elementos: por el componente representación, por el elemento electoral y por el elemento partidos políticos. Ese es el trípode. Y ese trípode conforma la democracia representativa, el sistema democrático. La punta que yo pongo acá, no porque sea importante, la representación es lo que vimos en la clase anterior. El sistema electoral, o sea, las elecciones, lo vamos a ver en la clase que viene. Y los partidos políticos, la última clase. Todo esto conforma el régimen político democrático, que es lo que vamos a trabajar hoy. El régimen político democrático se conforma, insisto, con esta cuestión, a partir de la suma
de la representación, el sistema electoral y los partidos políticos, que son todos elementos que vamos a trabajar. Hemos trabajado representación y vamos a trabajar sistemas electorales y partidos políticos, las clases sucesivas. ¿Por qué les marco todo esto? Para decirles que está todo interrelacionado, sumamente interrelacionado. Y si me apuran un poquitito, el Estado forma parte de toda esta cuestión. Es decir, todos los temas que estamos viendo, si es una sugerencia nuestra, intente enhebrarlos, combinarlos, enlazarlos, ¿sí? Porque cuando veamos la próxima clase de sistemas electorales, o sea, cómo se traducen los votos en cargos ejecutivos y legislativos, ustedes claramente no pueden disociarlo de lo que es un régimen democrático, ni una representación. Porque justamente el sistema electoral, ¿para qué sirve? Para elegir representantes públicos. Es el método por el cual se eligen los representantes. Que van, como decíamos, en un ómnibus que se llama partido político, que lo vamos a ver al final. Y todo esto, ¿sí? Todos estos elementos, representación, sistemas electorales, partidos políticos, conforman un trípode, un triángulo si quieren, ¿sí? Que lleva el nombre de régimen político democrático, que es justamente lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, todo este preámbulo que les dije para que ustedes lo tomen en cuenta. Avanzamos. Régimen político democrático. Recuerden que siempre con Abal Medina, el manual de Abal Medina, siempre lo primero que se hace es definir. ¿Me acuerdan cuando fuimos a la unidad 2? ¿Sí? Si quieren la unidad 1, ciencia política, lo primero que hizo el autor es definir qué es la ciencia política. Cuando empezamos a ver trabajar el Estado, ¿qué hicimos? Primero definimos el Estado moderno. Cuando hablamos de democracia y representación, ¿qué hicimos? Definimos la democracia, por eso nos fuimos a la antigüedad, y definimos la representación. Acuérdense, la diferenciamos como delegación y como responsabilidad, y definimos la representación política, de la mano de este autor Cota, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Por lo tanto, si hablamos del régimen político democrático, lo primero que tenemos que distinguir es qué es el régimen político, el concepto de régimen político. Y acá para ello, ustedes tienen que ir a la página 158, que es muy importante, donde aparecen tres conceptos claves. Esta parte parece un tanto barroca, digamos, ¿no? Parte un poquito más densa, pero yo diría que todo lo que hay en la página 158 y 159 es de lectura obligatoria. Por eso las invito a que lo lean, y si quieren lo podemos leer juntos, para definir qué es el régimen político, ¿sí? Como concepto. Vamos. Fíjense lo que dice. Sistema político, régimen político y gobierno, tres elementos. Algo ustedes ya de gobierno saben, porque vimos la diferencia entre Estado y gobierno. Gobierno como las estructuras de autoridad, los abocados a la toma de decisiones, ¿recuerdan? ¿Sí? Pero sistema político y régimen político son dos elementos que pueden olfatearlos o tener un conocimiento previo, pero bueno, vamos a definirlo en términos de Abal Medina, en términos que lo hace Juan Manuel en el manual. Dice, el concepto de régimen político remite a interrogarse sobre quién gobierna y cómo lo hace en un Estado-nación. Fíjense que ahí ya hay una mínima definición que todavía no es la definición. A la hora de ensayar una definición del mismo, primeramente resulta necesario distinguirlo de las nociones de sistema político y de gobierno. Entonces, sistema político, régimen político, gobierno. Van a ver que el concepto más amplio, más grande, sistema político. El régimen político está dentro del sistema político. Y las autoridades o el gobierno está dentro del régimen político. Es como un conjunto que está dentro de otro conjunto. Sigo con la lectura. En su conceptualización del sistema político, Easton distinguió tres elementos que lo componen y que son objeto de apoyo del mismo: la comunidad política, el régimen político y las autoridades. Ahí ya lo está diciendo claramente. El sistema político incluye al régimen político y las autoridades, al gobierno. Pero también incluye a la comunidad política. Entonces, el sistema político es comunidad política, régimen político y autoridades. Todo forma parte del sistema político. Ahí van a ver las definiciones.
de sistema político, si quieren, bueno, lo podemos hacer. Dice, la comunidad política está conformada por las ideologías, valores o creencias, las personas y grupos que pueden llegar a influir en el sistema y las estructuras intermedias como los partidos políticos. Eso es la comunidad política, que es sencillo de comprenderlo, es una simple lectura. El régimen político, por su parte, hace referencia al conjunto de valores que justifican el tipo de régimen, al conjunto de normas, acá viene la clave más importante, al conjunto de normas, formales o informales, o sea, formales o no. Formales son los que están dentro del sistema, digamos, dentro de la Constitución, e informales son las que no están dentro de la Constitución, pero son habituales, ¿sí? Son reglas no escritas, reglas por eso informales, por eso habla de reglas formales o no, que determinan la manera en que los miembros del sistema pueden participar en el proceso político y resolver los conflictos. Salto hasta el final. Antes del cuadro, los últimos dos renglones, dice, por último, las autoridades son aquellas personas que ocupan las estructuras de autoridad. Sistema político todo lo engloba. Básicamente la comunidad política, además del régimen político. El régimen político, concepto que nosotros tenemos que definir, lo primero que tenemos que entender es que forma parte de un conjunto mayor, que es el sistema. Ahora sí, metámonos en el régimen político. Dice, abajo de la página 58, abajo del cuadro, en función de la conceptualización recién señalada, se observa que el sistema político es el concepto con mayor grado de generalidad, como decimos, el que abarca todo, pues incluye al régimen político. Y además, como dijimos, la comunidad política y las autoridades. Así pues, abarca un conjunto de instituciones y a todas sus relaciones con factores sociales, sean o no de naturaleza política. Por lo tanto, pueden ser dentro de este sistema económicas, culturales, ideológicas, como vio la definición, históricas, etc. Teniendo en cuenta que el régimen político no es sinónimo de sistema político, sino que forma parte de este último, más claro échenle agua, no es sinónimo, forma parte de este gran globo, o este gran conjunto llamado sistema político, O'Donnell lo definió como, acá está, en gran parte la definición de régimen político, de lo que nos interesa a nosotros, el régimen político, en este caso democrático. En este sentido, leo O'Donnell, patrones, aquellos patrones formales e informales, acuérdense lo que le dije, formales e informales, y explícitos e implícitos, que determinan los canales de acceso a las principales posiciones del gobierno, las características de los actores que son admitidos y excluidos de tal acceso, los recursos y las estrategias permitidas para lograrlo, y las instituciones a través de las cuales este acceso ocurre y de las cuales, una vez logrado, son tomadas las decisiones gubernamentales. Creo que la definición es básica, ¿sí? No requiere que la repita, porque ya es bastante fácil de comprender. De todas maneras, si ustedes leen el párrafo que sigue, que es el último, creo que voy a leer, dice, en este sentido, el régimen político refuerza a Val Medina la idea de O'Donnell que leímos recién en la letra chiquitita, es el conjunto de reglas del sistema político que definen la forma en que se toman y se implementan las decisiones y la forma de designación de las personas que ocupan las estructuras de autoridad, así como también el conjunto de instituciones de las que se deciden y se implementan las decisiones. Más claro, échenle agua. Ese es el régimen político. Un régimen político puede tener distinta naturaleza, puede ser un régimen político democrático, con las características que dijimos, ¿no? Representación, sistema de elección y partidos políticos en competencia, o no democráticos, que no tienen estas características. Pero el régimen político tiene esa función, ¿sí? Que tiene que ver con los canales de acceso, formales e informales, tiene que ver con, una vez como que llegas a esas instituciones, qué podés hacer y qué no podés hacer. Y en general todos estos elementos están enmarcados en la Constitución o en los códigos, si quieren, electorales, ¿sí? De acceso a los cargos ejecutivos, legislativos. Es decir, es bastante sencillo la definición de régimen político. Pero es bueno saber que el régimen político no es sinónimo, no es igual a sistema político, que es la categoría más general, más grande. Que el régimen político forma parte del sistema político. Y tal vez sea una parte más importante de ese sistema político. Pero el sistema político no es solo régimen político, como vimos, es también comunidad política. Y es también gobierno. Bien.
Hacía una clasificación de los regímenes políticos. A ver, acá tendríamos que pasar toda la historia, ¿sí? Toda la historia de cómo fue pensado los regímenes políticos y cómo se los conceptualizó. Si uno va a la página 160, van a ver un cuadro ahí que habla de la clasificación de los regímenes políticos según Aristóteles. Esto ya lo trabajamos, también lo dije. Es decir, en el pasado se comprendían los regímenes políticos a partir de qué cuestiones, ¿sí? A partir del número y de algún elemento cualitativo. En el caso de Aristóteles era la orientación del gobierno, si se orientaba al bien común o hacia las personas que gobernaban, ¿no? O sea, hacia el bien privado. De esa combinación del número y la orientación del gobierno se daba esta clasificación. ¿Sí? Gobierno de uno es monarquía, tiranía. Gobierno de pocos, aristocracia, oligarquía. Y gobierno de muchos, la politeia, que es la forma positiva, y la democracia, que es la forma negativa. Recuerden que Aristóteles tiene una visión negativa de la democracia porque asistió a la decadencia de la democracia ateniense, al igual que Platón, ¿sí? Y tuvieron, al compás de esa decadencia, una visión totalmente negativa de la democracia. Mucho más negativa, digamos, en Aristóteles que en Platón. Después hubo un conjunto de autores, ¿sí? Que fueron, de alguna manera, enriqueciendo el concepto de democracia, ¿sí? O enriqueciendo, digamos, el concepto de régimen político antes de meternos en la cuestión de la democracia. Ahí van a ver una serie de autores que trabajan esta cuestión, ¿sí? Y, digamos, vamos a empezar a llegar a la definición más certera del régimen político democrático, que es el que va a dar primero Schumpeter. Si ustedes se fijan, la definición de Schumpeter, ¿sí? Está en la página 162, ¿sí? El primer párrafo, que dice el tiempo más reciente, la clasificación tripartita clásica de los regímenes políticos, ¿sí? Recuerden que la clasificación tripartita clásica, ¿no? Monarquía, aristocracia, democracia, que después no lo leí, pero se configura en lo que son primero con Maquiavelo, principados y repúblicas, después con Montesquieu, ¿sí? Entre monarquía, despotismo, república, y por último llegando a Schumpeter, vuelvo a repetir, en donde el autor, como decíamos, de capitalismo, socialismo y democracia, estableció una definición minimalista de la democracia basada en la existencia o no de elecciones. Es decir, ¿qué es una democracia? ¿Cómo defino la democracia? Presencia de elecciones. Hay elecciones. ¿Qué no es una democracia? Ausencia de elecciones. Muy simple, por eso es una definición minimalista. Me sirve para rápidamente distinguir en países. Voy a un país, pregunto, ¿hay democracia acá? No democrático. Voy a otro país, ¿hay elecciones acá? Sí, democrático. ¿Sí? Si van al fondo de la cuestión, el del párrafo 162, van a ver que ahí Przeworski, fíjense que es un apellido difícil, y sus colaboradores incrementan, podemos decir, las exigencias para titular como democrático a un régimen político. ¿Y qué dicen Przeworski? Ellos dicen, acá, ¿sí? Hablan de 3 requisitos. El primer requisito dice, lo vamos a leer textual en la página 163, dice, apunta, el primer requisito, segundo renglón, a que existe una probabilidad de que quienes están en el gobierno al momento de llevar adelante las elecciones puedan perderlas. El segundo requisito se refiere a que cualquiera que gane las elecciones podrá asumir el cargo obtenido. Y por último, el tercer requisito establece que las elecciones se continuarán realizando a lo largo del tiempo. Acá Przeworski y sus colaboradores adicionan un elemento mucho más exigente. No alcanza con las elecciones, porque puede haber elecciones que son tramposas. Puede haber elecciones donde domina el fraude, entonces no puede ser democrática. Para Schumpeter, su sola presencia marca un régimen democrático y su ausencia un no democrático. Przeworski dice, sí, está bien, tiene que haber elecciones, pero tienen que cumplir con 3 requisitos. ¿Sí? El que tiene el poder y pierde la elección se va del gobierno, ¿sí? Las posibilidades de la oposición de ganar elecciones tienen que ser claras y tienen que ser sostenidas estas elecciones en el tiempo. Más adelante, Robert Dahl, van a ver en el segundo párrafo, llama al régimen político democrático como poliarquías.
Y además de agregarle estas cuestiones, si quieren, más formales, ¿sí?, en cuanto a los 3 criterios que marcamos de Przeworski, ¿qué hace? Le agrega elementos que no son específicamente de naturaleza político-electoral, ¿sí? Por lo tanto, vamos a leer. Segundo párrafo. Como ya hemos visto en el capítulo 3, que es un parte de lo... No lo vimos en profundidad, pero está presente en ese capítulo de representación. Este autor estableció una serie de atributos definitorios de las llamadas poliarquías, es decir, de los regímenes políticos que traducen empíricamente el ideal democrático. Él decide llamar poliarquía para no llamar democracia y no confundirla con la democracia directa, antigua, ¿sí?, la de la asamblea y del sorteo. Estos incluyen elección libre, imparcialidad y periódica de los cargos donde se deciden las políticas públicas, el derecho a ocupar tales cargos, la libertad de expresión, existencia variada de fuentes de información y el derecho de formar organizaciones como partidos políticos y grupos de interés. Fíjese lo que dice, es decir, que la noción de democracia excede el plano puramente electoral e incluye otros tipos de derechos y garantías. Es decir, no alcanza solo con los criterios de Przeworski y sus colaboradores, sino que se agregan los elementos de poder conformar partidos políticos, que exista libertad de expresión y no un monopolio estatal o monopolio de gobierno que diga qué se hace y qué no se hace, ¿sí?, y variadas fuentes de información para que el elector pueda ejercer su voto libremente. Con esta definición de poliarquía vamos a decir como que culminamos la etapa que podemos llamar definición de régimen político democrático. Y nos vamos a meter, ahora sí, en el punto más importante de este capítulo. Yo diría, en términos del parcial, ¿sí?, lo más importante viene ahora. Es decir, la distinción de los regímenes democráticos presidencialistas y parlamentaristas. También el semipresidencialismo. Pero lo más importante son los 2 primeros. Porque hacen no solo el conocimiento básico y más importante de lo que son los regímenes políticos hoy en el mundo, sino para distinguir. Porque en España se habla de primer ministro, en Alemania se habla de canciller, en Italia de premier, en Inglaterra también de primer ministro. ¿Y por qué en Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos hablamos de presidente? ¿No? Bueno, ¿por qué dicen en Europa que el Parlamento echó al Poder Ejecutivo? ¿Cómo que lo echó? ¿Y por qué lo echó? ¿Y por qué en Sudamérica los presidentes no pueden salir ante el tiempo sino mediante un juicio político o alguna otra herramienta de esas características, y en Europa sí? ¿Por qué? Porque obviamente la lógica del presidencialismo del Parlamento, el parlamentarismo, es muy diferente. Vamos a esa cuestión, repito, que es lo más importante, ¿sí? Esto está en la página 164. Las distintas formas de gobierno en los regímenes democráticos. Y la clave, chicos y chicas, está en la página 165, donde dice división horizontal del poder, parlamentarismo, presidencialismo. La definición horizontal del poder hace mención a esta cuestión. Vertical es esto, ¿no? Horizontal es esto. ¿Por qué es la división horizontal del poder? Porque implica la relación entre el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Saquemos por un momento esto. La relación entre el poder ejecutivo y poder legislativo. Esto es lo que hace a la división entre presidencialismo y parlamentarismo, entre el régimen político democrático presidencialista y el régimen político democrático parlamentarista. Esta división, digamos, particular relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo es lo que los diferencia, ¿sí? Y antes de hacer el cortecito que hacemos siempre a la media hora, vamos a ver cuáles son los criterios que vamos a trabajar durante toda la segunda parte de esta mini clase. Estamos en la página 165, como decíamos. Y decimos, división horizontal de poder, parlamentarismo, presidencialismo. Segundo párrafo. 3 aspectos resultan particularmente apropiados a la hora de distinguir entre estos tipos de régimen democrático. El primero es la fuente de legitimidad, directa o indirecta del Ejecutivo.
El segundo refiere a la estructura, colegiada o unipersonal del Ejecutivo o Gobierno en sentido estricto. El último aspecto destaca la relación entre las estructuras de toma de decisión, particularmente entre el Ejecutivo y el Legislativo y sus atribuciones, separación y fusión. Este párrafo, enmárquenlo, guárdenlo, porque es clave, no solo para lo que va a venir ahora a continuación, después de este cortecito, sino es a lo que hace a la diferenciación entre presidencialismo y parlamentarismo. Estos tres criterios, después yo agregaré alguno más, pero estos tres criterios resultan básicos, ¿sí? En lo concreto, los tres criterios más importantes para dar cuenta de la naturaleza del presidencialismo y del parlamentarismo. Hacemos un cortecito acá y seguimos en un rato.